En una fría tarde del 17 de febrero de 1912, Claudia Elías vio en el piso de su vecina Enriqueta Martí a una niña triste, con el pelo corto, a la que nunca había visto antes. En ese momento se dio cuenta de que el rostro que veía era el de Teresita Guitart, a quien toda Barcelona estaba buscando. La policía, que irrumpió en la casa, se encontró con una de las escenas criminales más espantosas de la historia de España en una habitación cerrada con llave. En esta historia, escrita a partir de registros históricos reales y archivos policiales, serás testigo de los terribles crímenes de Enriqueta Martí, conocida como la vampira de Barcelona, y de la inquietante realidad que se esconde tras esta leyenda. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a los archivos más oscuros del pasado. Capítulo 1. Secretos oscuros y el burdel maldito. Cuando una ciudad se divide en dos, una mitad no sabe cómo vive o cómo muere la otra. Refranero barcelonés de principios del siglo XX. Año 1912. Barcelona era conocida como la perla del Mediterráneo. La ciudad había experimentado un crecimiento descontrolado en los últimos 50 años. Su población, que en 1860 era de 140.000 habitantes, había superado los 587.000 en 1912, según los registros de la época. Las masas pobres procedentes del campo habían acudido en masa a esta ciudad industrial y portuaria con la esperanza de una vida mejor. Esta nueva riqueza se había convertido en una revolución arquitectónica. Las amplias avenidas arboladas del Eixample estaban llenas del ruido de las calesas y los primeros vehículos motorizados. Los atrevidos edificios diseñados por arquitectos como Antoni Gaudí rediseñaban el perfil de la ciudad. Los palcos de terciopelo del Teatro Liceo eran un escenario en el que la nueva burguesía enriquecida por la industria lucía la última moda parisina. Barcelona aspiraba a ser una de las ciudades más modernas, ricas y progresistas de Europa. Sin embargo, detrás de esta brillante fachada había otra ciudad. Literalmente, a la sombra de las antiguas murallas de la ciudad. El Raval, conocido como el Barrio 5, era conocido con un apodo despectivo que reflejaba los prejuicios raciales y sociales de la época. Barrio Chino. Era un laberinto donde se concentraban los que no podían disfrutar de la riqueza de Barcelona, los nuevos inmigrantes y los marginados de la sociedad. En las calles estrechas y sin ventilación se acumulaban las aguas residuales, y la tuberculosis y la malnutrición se propagaban como una epidemia. Los informes sanitarios de la época presentaban las estadísticas de vida en esta zona como un documento vergonzoso. A veces, más de 30 personas dormían en una sola casa, turnándose para usar las habitaciones. La esperanza de vida media era de 41 años, y 1 de cada 6 niños moría antes de cumplir 1 año. El Raval también era conocido como el centro de la pornografía en Europa. Su proximidad al puerto lo había convertido en el centro de todo tipo de comercio ilegal y decadencia moral. Entre estos dos mundos había una figura que se movía como una sombra y conocía las reglas de ambos: Enriqueta Martí Ripollès. Nacida en Sant Feliu de Llobregat en 1868, Enriqueta se mudó a Barcelona a una edad temprana en busca de una vida mejor. Primero trabajaste como sirvienta y niñera. Durante ese tiempo aprendiste el funcionamiento interno de las casas ricas, los hábitos y las debilidades de sus propietarios. Sin embargo, poco después se dedicó a la prostitución y comenzó a trabajar en un burdel de lujo.
En 1895 se casó con un pintor llamado Juan Pujaló. Esto podría haber sido una oportunidad de salvación o de ascenso social, pero el matrimonio fracasó. Según Pujaló, el carácter impredecible de Martí, sus relaciones con otros hombres y sus constantes visitas a lugares de mala fama hicieron imposible la unión. La pareja se separó y reconcilió unas 6 veces, lo que da testimonio de una relación inestable y turbulenta. Antes de su detención en 1912, la pareja llevaba 5 años separada y no había tenido hijos oficiales. Sin embargo, investigadores modernos como Jordi Corominas sostienen que el verdadero punto de inflexión en la vida de Enriqueta fue más profundo que este matrimonio fallido. Algunas fuentes indican que Martí tuvo un hijo de 10 meses durante este periodo, pero que el niño murió de desnutrición, como miles de niños del Raval. En la Barcelona de 1912, esta era una situación trágica, pero solo era una estadística más dentro de la tasa de mortalidad infantil del 17% que figuraba en los informes de la ciudad. El impacto de este suceso en tu estado mental no llamó la atención de nadie en aquella época. Tras esta pérdida y el colapso definitivo de tu matrimonio, el descenso social de Enriqueta Martí se aceleró y tus estrategias de supervivencia se volvieron más oscuras. En 1912, Enriqueta se había convertido en una maestra de este mundo dual. Durante el día, era una de las mendigas más conocidas del Raval. Recorría las calles vestida con harapos y con una máscara de suciedad y miseria en el rostro. A veces, para aumentar la compasión, llevaba consigo a un niño de aspecto enfermizo, que solía ser prestado por sus vecinos o por una red de mujeres pobres que se ayudaban entre sí. Pedías limosna frente a las iglesias, deambulabas como un fantasma por los límites de los barrios ricos y recogías las migajas de la misericordia de la ciudad. Pero cuando se ponía el sol y las farolas de gas comenzaban a iluminar las avenidas de la ciudad, Enriqueta Martí sufría una metamorfosis. En su apartamento de la calle Ponent del Raval, hoy llamada Carrer de Joaquín Costa, se despojaba de los harapos sucios del día y se revestía de vestidos de telas caras, sombreros elegantes y pelucas cuidadosamente seleccionadas. Ya no era una mendiga miserable, sino una refinada dama lista para mezclarse con la alta sociedad. Se te veía en los palcos de los teatros más famosos, entrabas en los locales más lujosos y respirabas el mismo aire que la élite de la ciudad. Esta doble identidad de Enriqueta te permitía acceder tanto a la vulnerabilidad de los sectores más pobres de la ciudad como a los deseos secretos de los más ricos. En aquella época, un miedo colectivo se apoderó de Barcelona: los niños desaparecidos. En barrios pobres como el Raval, la desaparición de niños se había convertido en un hecho trágico, pero casi cotidiano. Algunos niños eran vendidos literalmente por sus padres a fábricas textiles en España o a talleres de vidrio en Francia, donde trabajaban en condiciones de esclavitud. Otros desaparecían en talleres clandestinos, conocidos como talleres de sudor. La policía rara vez respondía a las denuncias de desaparición procedentes del Quinto Distrito. Los niños desaparecidos eran hijos de familias sin voz. Las autoridades consideraban esta situación más como una consecuencia inevitable de la miseria que como una preocupante ola de delincuencia. Sin embargo, los rumores que circulaban entre la población no solo hablaban de explotación económica. Hablaban de un monstruo, un chivo expiatorio que secuestraba a los niños y se los llevaba para que nunca volvieran. Entre la población existía una profunda sospecha de que alguien estaba secuestrando a estos niños desaparecidos, lo que estaba a punto de convertirse en una paranoia social. Este miedo anónimo formaba parte de la vida cotidiana de El Raval.
Una lavandera dejaba a su hijo un momento en la puerta de su casa y volvía a la cocina llena de vapor. Solo un momento. Cuando regresaba, la esquina de la calle estaba vacía. Lo único que quedaba era un carrito de juguete de madera volcado en el barro, sin una rueda. Ese día no se acudió a la policía. No era ni la primera ni la última desaparición. Era una cruda realidad de la vida, sin saber si era obra de los reclutadores, hombres que recogían niños para las fábricas, o de los burdeles del puerto. Era el propio sistema. La rica identidad que Enriqueta Martí adoptaba por las noches no era solo una búsqueda de estatus social, era parte de un modelo de negocio. En 1909 se decía que Martí había abierto su propio burdel especializado. Se decía que este negocio prestaba servicios a los nombres más ricos y poderosos de Barcelona y que atraía a clientes que podían acceder a lugares donde la policía y los guardianes de la moral no podían entrar. No se trataba de un burdel cualquiera. Se decía que atendía a personas con deseos inusuales que no podían satisfacerse en otros lugares. Estos clientes tenían gustos especiales. Algunos pedían niños. Y Enriqueta Martí conocía muy bien las calles vulnerables del Raval para satisfacer esta demanda. Pero, ¿se limitaban los servicios que ofrecía Enriqueta Martí a la prostitución infantil? ¿O acaso los niños que desaparecían en las calles del Raval servían a un propósito mucho más espantoso en las casas de la élite de Barcelona? Capítulo 2. Rituales prohibidos y la cura sangrienta. La desesperación santifica cualquier medicina. Expresión médica de principios del siglo XX. El imperio criminal de Enriqueta Martí no solo servía a las perversiones sexuales de los ricos de la ciudad. Eso era solo la mitad de su modelo de negocio. La otra mitad se alimentaba de un deseo más poderoso y universal que el dinero: el miedo a la muerte. En la Barcelona de 1912, la riqueza podía protegerte de la miseria del Raval, pero no de la tuberculosis. La peste blanca era un horror incurable que llamaba a la puerta de todos, sin distinguir entre mansiones lujosas y apartamentos miserables. En esta época en la que la medicina moderna se mostraba impotente, los ricos y poderosos, al igual que los pobres, necesitaban un milagro, un curandero. Enriqueta Martí convirtió esta desesperación en una oportunidad de negocio. No solo era propietaria de un burdel, sino que también se había ganado una reputación como curandera popular. Sin embargo, tus curaciones no provenían de plantas ni de oraciones. Según los reportajes de los periódicos y los rumores de la época, Martí vendía a tus clientes, en sus momentos más desesperados, pociones, ungüentos y polvos mágicos que, según ella, revertían los efectos del envejecimiento y curaban incluso las enfermedades más mortales. Este era tu segundo negocio, mucho más lucrativo y mucho más oscuro. Aquí es necesario hacer una evaluación analítica que vaya más allá de las simples explicaciones de locura o monstruosidad de las acciones de Enriqueta. Si la teoría de los investigadores modernos de que Martí perdió a su hijo de 10 meses por desnutrición o enfermedad es cierta, esta acción de curandería adquiere un significado patológico. Esto puede interpretarse como una terrible parodia del papel de dar vida y curar de una madre. Martí, incapaz de salvar la vida de su propio hijo, pudo haber convertido su lucha por la supervivencia en una dinámica retorcida de poder y control, robando las vidas de los hijos de otros y vendiendo esos pedazos a los ricos como cura.
no se trataba solo de ganar dinero. Era una victoria psicológica sobre los ricos que te miraban con lástima mientras mendigabas en el Raval. Ya no entrabas en esas lujosas mansiones como un mendigo, sino como un misterioso sanador que conocía sus oscuros secretos y tenía poder sobre sus vidas, o al menos sobre su percepción de la vida. El contenido exacto de esos remedios y ungüentos curativos era solo un rumor en aquella época. Sin embargo, los informes que se publicaron tras tu detención indicarían que Martí preparaba esos remedios con la sangre, la carne y los huesos de los niños que, según se alegaba, secuestraba y asesinaba de forma rutinaria. En una posible escenificación basada en los relatos de la época, tu método podría describirse así. Una habitación oscura con cortinas de terciopelo en una lujosa mansión de l'Eixample. El ruido de los carruajes que pasan por la avenida rompe el silencio de la habitación del enfermo. Enriqueta Martí entra con sus costosas ropas y su peluca. No parece ni una mendiga ni una asesina, es una experta cara. En la mano lleva un pequeño frasco sellado que le ha costado una pequeña fortuna a la familia rica. Dentro del frasco hay un ungüento de color oscuro, supuestamente elaborado con grasa humana. Es el último recurso contra la tuberculosis. La familia no cuestiona el origen de esta pomada. La desesperación ha sofocado la curiosidad y la moral. La psicología de estas familias ricas estaba atrapada entre la lógica de los modernos bulevares de l'Eixample y las supersticiones del mundo antiguo. Estas personas creían en las máquinas de vapor que impulsaban sus fábricas, pero al mismo tiempo esperaban ayuda de los curanderos populares para sus hijos enfermos de tuberculosis. Martí no solo les vendía un ungüento, sino un privilegio que satisfacía su control y su orgullo. Lo que ofrecía no era más que la confirmación definitiva de la creencia de que el dinero lo puede comprar todo. El dinero podía comprar incluso la muerte. Más que una decadencia moral, era el punto en el que la desesperación se unía al orgullo. Durante el día era una de las mendigas más conocidas del Raval. Recorría las calles vestida con harapos y con una máscara de suciedad y miseria en el rostro. A veces, para aumentar la compasión, llevaba consigo a un niño de aspecto enfermizo que solía ser prestado por sus vecinos o por una red de mujeres pobres que se ayudaban entre sí. Pedías limosna frente a las iglesias, deambulabas como un fantasma por los límites de los barrios ricos y recogías las migajas de la misericordia de la ciudad. Pero cuando se ponía el sol y las farolas de gas comenzaban a iluminar las avenidas de la ciudad, Enriqueta Martí sufría una metamorfosis. Sin embargo, el servicio que te convirtió en una de las figuras indispensables y más peligrosas del mundo subterráneo fueron los abortos ilegales, considerados en aquella época un delito mortal, tanto desde el punto de vista legal como médico. En la católica España de 1912, este acto no solo se castigaba con una pena de prisión severa, sino que también se consideraba un pecado que acarreaba la excomunión. Desde el punto de vista médico, estas intervenciones, realizadas con instrumentos no esterilizados en las oscuras trastiendas del Raval, carentes de higiene, provocaban infecciones, pérdidas de sangre y, en muchos casos, la muerte de la mujer intervenida. Este era el aspecto más oscuro e irónico de la identidad de Martí como curandero. Por un lado, afirmabas vender pociones que daban vida y curaban a los ricos, mientras que por otro, utilizabas tus conocimientos de curandero para acabar con las vidas que se gestaban en los úteros. Esta era la integración definitiva en tu red delictiva.
Resolvías las consecuencias indeseadas de la prostitución con otro servicio clandestino. Habías cerrado el círculo. Martí era un delincuente sistemático. Conocía todas las grietas, todos los deseos ocultos y todas las hipocresías de la sociedad barcelonesa. Utilizaba los deseos pedófilos de los más ricos de la ciudad, las esperanzas de curación de los más desesperados y los embarazos no deseados de las jóvenes como materia prima para su oscuro imperio. Y la materia prima más básica de ese imperio eran los niños pobres, anónimos y sin voz de El Raval. Decenas de niños desaparecieron en ese sistema, sin llegar siquiera a ser estadísticas. Nadie, ni la policía ni la burguesía rica, relacionó o tomó en serio esas desapariciones en el Quinto Distrito. El sistema funcionaba a la perfección, hasta el 10 de febrero de 1912. Ese día, el sistema falló. Enriqueta secuestró a su última víctima, Teresita Guitart Congos. Teresita no era una más de las multitudes anónimas del Raval. Provenía de una familia modesta, pero respetable. Tenía una familia, un nombre y, lo más importante, un entorno que la buscaría. A diferencia de las víctimas anteriores, la desaparición de Teresita provocó el pánico inmediato. La ciudad la buscó frenéticamente durante 2 semanas. Sus fotos se colgaron en todas las esquinas de las calles de Barcelona. Los periódicos no guardaron silencio, como solían hacer cuando desaparecían los hijos de familias pobres. Las autoridades se enfrentaron por primera vez a la ira de la gente por su pasividad ante la desaparición de niños. Esta vez, la desaparición de una niña se había convertido en un problema. Este problema estaba a punto de caer como una pesadilla sobre un departamento de la calle Ponent número 29. Mientras la desaparición de Teresita conmocionaba a la ciudad, ¿qué vería un vecino desconfiado? ¿Y qué secretos aterradores saldrían a la luz cuando la policía llamara a la puerta? Capítulo 3. El crimen oculto en la habitación secreta. Los mayores secretos siempre se esconden detrás de la pared del vecino, dicho popular de El Raval. El pánico social provocado por la desaparición de Teresita Guitart había roto la tranquilidad habitual del barrio 5. Los periódicos no dejaban de publicar titulares sobre el suceso y en la ciudad se acumulaba una ira colectiva. Sin embargo, lo que provocó la caída de Enriqueta Martí no fueron los titulares de los periódicos ni una investigación sistemática de la policía. La caída comenzó con las observaciones sospechosas de una sola persona, una vecina cualquiera. Claudia Elías era una de las residentes del edificio de la calle Ponent número 29. El 17 de febrero, una semana después de la desaparición de Teresita, Claudia vio desde la ventana que daba al patio interior a una niña que nunca había visto antes en el departamento de su vecina Enriqueta. Era una niña de pelo corto y aspecto triste que miraba por la ventana. Claudia Elías estaba acostumbrada a que diferentes niños entraran y salieran del departamento de Enriqueta. Esto era algo normal dentro de la red de mujeres de Martí. Pero esta niña era diferente. Claudia le preguntó a tu vecina por la niña. La reacción de Enriqueta Martí no fue la de una charla entre vecinos. Sin responder, cerró la ventana de golpe. Este gesto avivó las sospechas de Claudia. Estableció una conexión entre el rostro de Teresita en los carteles de personas desaparecidas y el rostro triste que había visto en la ventana. Claudia, que vivía con esta sospecha, observó la situación durante 10 días y finalmente acudió a las autoridades.
El 27 de febrero de 1912, el inspector Ribot y 2 agentes de policía se presentaron en el número 29 de la calle Ponent. El motivo oficial no era una investigación criminal, sino una simple infracción administrativa. Se había recibido una denuncia por criar pollos ilegalmente en el piso. En aquellos años era una práctica habitual que la policía de Barcelona utilizara este tipo de quejas de los vecinos como pretexto para entrar en los pisos sin orden de registro, bajo el título de control administrativo. Enriqueta Martí recibió a los policías en el patio. Estaba tranquila, con su actitud habitual de quien se cree en control de la situación. Escuchó la acusación y acompañó a los policías hasta su piso. El interior del departamento no se diferenciaba del resto de viviendas del Raval. Apestaba a pobreza y abandono. Sin embargo, mientras buscaban a Teresita, los policías encontraron una habitación cerrada con llave en lo más profundo del departamento. Enriqueta afirmó que había perdido la llave y que la habitación llevaba mucho tiempo sin utilizarse. El inspector Ribot se mantuvo firme. La puerta fue forzada. Cuando la puerta se rompió, lo primero que les llamó la atención a los policías fue un olor diferente al habitual en el Raval, un olor a pobreza y humedad. Era un olor pesado, metálico y embriagador, un olor a podredumbre dulzona. En la penumbra de la habitación, los ojos de los agentes vieron primero 2 pequeñas siluetas acurrucadas en una esquina. Allí estaban Teresita y Angelita. Fue un momento de rescate. Pero la mirada del inspector Ribot se posó en las estanterías del otro lado de la habitación. Al principio pensó que eran frascos de encurtidos llenos de comida. Al acercar la lámpara de gas, observó un pequeño objeto pálido flotando en el líquido amarillento y sucio que contenía uno de los frascos. Era el esqueleto de una mano. En ese momento, el caso pasó de ser un caso de niño desaparecido a un caso de caza de monstruos. El rescate de Teresita no fue el final del horror, sino solo el comienzo. Cuando los policías comenzaron a inspeccionar el departamento más detalladamente, se encontraron con lo que se suponía que eran las materias primas del negocio de curandería de Enriqueta Martí. Lo que encontraron en la habitación y en otras partes del departamento superaba incluso las sensacionales fantasías de los titulares de los periódicos. Los investigadores encontraron más de 50 frascos, palanganas y recipientes. No se trataba de pociones curativas. Según los informes policiales de la época, en las estanterías había un espantoso inventario de restos humanos conservados, sebo supuestamente elaborado a partir de grasa, recipientes que, según se decía, estaban llenos de sangre coagulada, montones de cabello humano, pequeños esqueletos de manos, polvo de huesos. Los informes afirmaban que todo ello era de origen humano. Además, se encontraron frascos sellados de ungüentos y pociones listos para la venta. Junto a ellos había un viejo libro encuadernado en pergamino y un cuaderno lleno de elegantes escrituras a mano. Se afirmaba que el cuaderno contenía recetas y fórmulas que explicaban cómo utilizar estos restos y qué poción era buena para cada enfermedad. La declaración que Teresita, la rescatada, hizo a la policía dio un significado aún más oscuro a los objetos encontrados. Teresita contó que un día en que Martino estaba en casa, ella y Angelita exploraron el apartamento. En un armario que no estaba cerrado con llave, encontraron un saco lleno de ropa infantil manchada de sangre. Justo al lado del saco había un cuchillo de cocina grande, también cubierto de sangre. Cuando los investigadores encontraron la bolsa, vieron que no solo contenía ropa sucia. Entre la ropa había al menos 30 huesos pequeños y se sugirió que eran huesos humanos. Los huesos presentaban marcas evidentes de haber sido expuestos al fuego.
Sin embargo, el testimonio más espeluznante fue el de la otra niña, Angelita. Al principio, Enriqueta afirmó que Angelita era su propia hija. Esta era una mentira que solía utilizar cuando mendigaba. Sin embargo, durante el interrogatorio policial, Martí desmintió esta mentira. Se descubrió que Angelita era su sobrina y que Martí se la había robado a su familia. La declaración de Angelita parecía explicar el origen de los huesos y el cuchillo ensangrentado que se encontraron en el departamento. Angelita dijo a la policía que, antes de Teresita, había otro niño de 5 años en el departamento. Describió ese momento como una realidad física. Martí había acostado al niño sobre la mesa de la cocina. Angelita contó que vio cómo Martí mataba al niño allí, en esa mesa, y luego lo descuartizaba. La investigación no se limitó a ese departamento. En los registros realizados en otras viviendas donde había vivido Enriqueta, se informó del hallazgo de nuevas pruebas y más restos óseos. A partir de estas pruebas dispersas e insuficientes, los forenses estimaron que los restos podrían pertenecer a un total de 12 niños diferentes. En el departamento, en medio de este horror físico, se encontró otra prueba que podría cambiar el curso de la investigación: una lista con nombres escritos con una elegante caligrafía. A diferencia de las víctimas anteriores, la desaparición de Teresita provocó el pánico inmediato. La ciudad la buscó frenéticamente durante 2 semanas. Sus fotos se colgaron en todas las esquinas de las calles de Barcelona. Los periódicos no guardaron silencio, como solían hacer cuando desaparecían los hijos de familias pobres. Las autoridades se enfrentaron por primera vez a la ira de la gente por su pasividad ante la desaparición de niños. Esta vez, la desaparición de una niña se había convertido en un problema. Este problema estaba a punto de caer como una pesadilla sobre un departamento de la calle Ponent número 29. En las mansiones ricas de Barcelona se desató una ola de pánico. ¿Era esta lista, como se afirmaba, una lista de clientes? Y lo que es más importante, ¿Enriqueta Martí revelaría estos nombres uno por uno en el juicio? Enriqueta Martí fue enviada a la prisión de Reina Amalia. La gente estaba furiosa, querían la ejecución de la vampira. Martí intentó suicidarse con un cuchillo de madera. No lo consiguió. Se acercaba la fecha del juicio y Barcelona contenía la respiración para escuchar los secretos que la vampira revelaría. Capítulo 4. La verdad oculta y el final trágico. La realidad suele ser menos atractiva que la historia que se cuenta sobre ella, y mucho más compleja. Jordi Corominas, Barcelona, 1912. El traslado de Enriqueta Martí a la prisión de Reina Amalia había creado una sensación de victoria en las calles de Barcelona. La vampiresa de Barcelona, el monstruo del Raval, había sido capturada. La gente exigía un juicio rápido y la pena más severa de la justicia española: la ejecución en la horca. Los periódicos publicaban cada día nuevos detalles sensacionales, nuevas acusaciones espantosas, avivando la ira y el deseo de justicia de la gente. Sin embargo, detrás de esta ira pública, en las mansiones ricas de la ciudad, reinaba un sentimiento totalmente opuesto: un pánico silencioso. El papel encontrado en el apartamento de Martí y etiquetado como lista de clientes se había convertido de un rumor en una amenaza social. Si Enriqueta Martí subía al estrado y comenzaba a leer esos nombres uno por uno, la reputación de las familias más respetables de Barcelona se derrumbaría junto con esa oscura y perversa red. En la ciudad, la tensión iba en aumento por 2 motivos diferentes. Unos esperaban el juicio por justicia, otros
por miedo a ser desenmascarados. Pero ese juicio nunca se celebró. Enriqueta Martí nunca subió al estrado para responder por tus delitos ante un juez. 1 año y 3 meses después de tu detención, el 12 de mayo de 1913, murió entre los muros de la prisión de Reina Amalia. Su muerte quedó envuelta en un velo de misterio tan complejo y contradictorio como su vida y sus delitos. Sobre lo ocurrido ese día, surgieron 2 relatos completamente diferentes en la jerarquía de las pruebas. Por un lado, estaban los documentos oficiales. El certificado de defunción indicaba que Martí había fallecido a causa del cáncer de útero contra el que llevaba luchando mucho tiempo. Era una explicación médicamente razonable. Por otro lado, circulaba entre los muros de la prisión una leyenda carcelaria que se basaba supuestamente en testimonios. Según esta segunda versión, Martí había sido linchado por otros reclusos en el patio de la prisión. Se rumoreaba que los presos habían decidido hacer justicia por su cuenta, negándose a respirar el mismo aire que un asesino de niños. Esta versión contenía una realidad física muy diferente a la lenta agonía de un cáncer. Una mujer acorralada en un rincón del patio, una multitud que se abalanzaba sobre ella y las consecuencias de una paliza brutal. Esta segunda teoría se convirtió rápidamente en una teoría conspirativa. ¿Habían actuado los presos por su cuenta? ¿O se trataba de una multitud contratada por esos clientes ricos, temerosos de que hablara en el juicio, para que se callara? La muerte de Martí, ya fuera por una enfermedad documentada o por un linchamiento basado en rumores, ofrecía una solución para ambas partes. El pueblo pensaba que el monstruo había muerto y que, de alguna manera, se había hecho justicia. Los ricos, por su parte, respiraban aliviados al saber que, la lista, habían sido enterrados junto con Martí. Las autoridades querían cerrar este enigma social lo antes posible. Enriqueta Martí fue enterrada en secreto y a toda prisa en las primeras horas de la mañana del 12 de mayo de 1913 en una fosa común del cementerio del suroeste, situado en la montaña de Montjuïc, en Barcelona. Su caso se cerró oficialmente. La leyenda de la vampira de Barcelona nació en ese mismo momento. Los periódicos llevaron la palabra vampiro a sus titulares. Escribieron que lo que se había encontrado en el apartamento era vino hecho con sangre de niños. Esto no era periodismo, sino una creación de histeria social. Incluso un siglo después, este monstruo mediático seguiría inspirando musicales y novelas como La vampira del Raval. Pero estas obras no contarían la historia del verdadero Martí de 1912, sino la del vampiro creado por los medios de comunicación de 1912. Hasta que, en el siglo XXI, los historiadores decidieron raspar esa gruesa capa de leyenda. Investigadores modernos, como la historiadora Elsa Plaza y el escritor Jordi Corominas, al revisar los recortes de periódico, los informes policiales y la histeria social de 1912, se encontraron con un retrato muy diferente al de la leyenda. Elsa Plaza, tras 7 años de investigación, reveló una verdad impactante. Enriqueta Martí nunca fue acusada oficialmente de asesinato. En su casa no se encontró el cadáver de ningún niño. La espantosa estimación de 12 niños que aparece en el capítulo 3 era solo una estimación hecha por los forenses a partir de fragmentos de huesos dispersos. Y se había pasado por alto que muchos de esos huesos, excepto los que tenían marcas de quemaduras, podían pertenecer a la colección de cadáveres de un estudiante de medicina o a restos exhumados de un antiguo cementerio. El análisis de Plaza reinterpretaba el horror del capítulo 3.
¿Y si la sangre de los informes policiales fuera el sangrado causado por el cáncer de útero avanzado de Martí? ¿Y si la grasa humana y el polvo de huesos eran materiales que ella utilizaba para su trabajo de curandera, pero cuyo origen no era el asesinato, sino el robo de tumbas o el saqueo de morgues? La historia de Angelita también cambió con esta nueva perspectiva. Angelita no era víctima de Martí, sino la verdadera sobrina de María Pujaló, hermana de Juan Pujaló, el marido alienado de Martí. Esto confirmaba el parentesco mencionado en la sección 3. Enriqueta no la había secuestrado, sino que la había robado a su familia. Se trataba de un delito horrible, pero no de un asesinato en serie. La investigación de Jordi Corominas, por su parte, ofreció un retrato más trágico de la psicología de Martí. Según Corominas, Martí, que había perdido a su hijo de 10 meses por desnutrición, estaba abrumado por este trauma y mentalmente inestable. Desde esta perspectiva, incluso el secuestro de Teresita Guitart no era una casa, sino un acto patológico. Martí había secuestrado a Teresita para que fuera compañera de su otra sobrina, Angelita, a quien tenía a su lado. Estas teorías revisionistas no convertían a Enriqueta Martí en una víctima inocente. Sin embargo, llevaban el mito del monstruo a un debate basado en pruebas. 100 años después, al examinar el caso, la distinción entre hechos probados y afirmaciones sensacionalistas es la siguiente. Tenemos algunos hechos concretos basados en los registros de la investigación. Primero, es indudable que Martí secuestró a Teresita Guitart y la mantuvo cautiva en su apartamento de la calle Ponent. Segundo, es un hecho que robó a Angelita, la hija de la hermana de su esposo, y la crió como si fuera su propia hija. Tercero, las actas de la investigación contienen sus confesiones y pruebas de que traficaba con niños y obligaba a una joven de 17 años a prostituirse. En cuarto lugar, existen acusaciones e investigaciones sobre la realización de abortos ilegales. Y por último, es un hecho que existe un informe policial que indica que guardabas huesos humanos, sangre y grasa en tu departamento. Por otro lado, existen acusaciones controvertidas que no han sido probadas ni interpretadas, empezando por la más espantosa, la acusación de que mataste a 12 niños o al niño de 5 años al que se refiere Angelita no ha sido probada. Al no haber habido juicio, estas acusaciones nunca han sido sometidas a prueba judicial. El origen de los restos es incierto. No se sabe con certeza si estos huesos y grasa pertenecen a víctimas de asesinato o si fueron obtenidos de cementerios o morgues. Aunque la existencia de la famosa lista de clientes es real, nunca se ha demostrado si su contenido es una lista de clientes o, como afirma Martí, de filántropos. Y por último, la causa de la muerte. La contradicción entre el registro oficial de cáncer y el rumor de linchamiento en la cárcel no se ha resuelto del todo. En este punto, una evaluación analítica debe alejarse de la figura de Martí y centrarse en la sociedad que la creó. Enriqueta Martí era el chivo expiatorio que necesitaba la Barcelona de 1912. ¿Por qué? Porque en aquella época, en Barcelona, los niños desaparecían de verdad, no solo los secuestrados por Martí. Los niños eran separados de sus familias para trabajar como esclavos en talleres de sudor y fábricas. Los niños eran sistemáticamente explotados en los innumerables burdeles de El Raval. Los niños morían en la miseria y nadie lo registraba. En lugar de afrontar este abuso sistémico y generalizado, la sociedad barcelonesa prefirió cargar todo ese miedo, toda esa culpa y toda esa vergüenza a una sola persona, alguien procedente de los estratos más bajos de la sociedad.
Como señala Elsa Plaza, ser mujer y vivir en el Raval era motivo suficiente para especular con Martí. Los medios de comunicación avivaron esta histeria para aumentar su tirada. Las afirmaciones sobre pociones curativas, canibalismo y vampirismo llegaron a los titulares, a pesar de las escasas pruebas. Enriqueta Martí se convirtió en la encarnación de todo un sistema que explotaba a los hijos de las familias pobres. Al presentarla como una única monstruo, todos los demás podían quedar inocentes. En definitiva, el caso de Enriqueta Martí es un acontecimiento histórico complejo en el que se difumina la frontera entre la realidad y la ficción. Probablemente nunca se sabrá la verdadera historia de la vampira de Barcelona. Sin embargo, lo que perdura, más que tu historia personal, es un retrato colectivo que muestra las agudas contradicciones sociales, la hipocresía y la facilidad con la que se sacrificaba a los más vulnerables en la España de principios del siglo XX.